¿Cómo están, amigos de Canal SB? Nuevamente quiero darles la bienvenida a su programa Cultura de Salud a través de todas las plataformas informativas de Canal SB. Como siempre, síganos en Twitter, Facebook y las otras plataformas virtuales, y también ahora puede contactarse con nosotros a través del siguiente número de WhatsApp. El número es el 986-691-336 que aparece en pantalla. En el transcurso del programa usted puede escribirnos al WhatsApp o hacernos la consulta directa al número telefónico, donde nuestro productor estará atento a su llamado y nosotros podemos ir resolviendo las preguntas en el transcurso del programa. En esta oportunidad hablaremos sobre las infecciones urinarias, sobre todo pensando en que ya se aproxima la época del verano, y estas infecciones urinarias cada vez van a ser más frecuentes por el tema del incremento del calor también. Pero no es el único factor asociado al incremento de las infecciones urinarias. Muy bien, como siempre en tu programa Cultura y Salud, en la primera etapa vamos a entender en qué consiste estas enfermedades denominadas infecciones urinarias, cuáles son los síntomas y signos, cuáles son las posibles complicaciones si nosotros no diagnosticamos oportunamente o no acudimos a un servicio de salud para recibir el tratamiento indicado. Muy bien. Como siempre, nosotros primero tenemos que entender cuál es el concepto de una infección urinaria. La infección es aquella enfermedad que se adquiere por contagio de un microorganismo, ya sea un germen denominado bacteria, virus, hongo, parásito. Cuando estas infecciones, que son enfermedades ocasionadas por microorganismos, afectan al tracto urinario, entonces estamos frente a una infección urinaria. Y el tracto urinario en el ser humano se va a componer de varios órganos, incluso conductos por donde pasa la orina. El tracto urinario está formado por la vejiga, los uréteres, la uretra, incluso las glándulas anexas, que por ejemplo en el caso del varón tenemos la próstata, en caso de las mujeres, las glándulas o los órganos que van a estar en la parte de la pelvis femenina también pueden afectarse, sobre todo cuando la enfermedad se complica. Y también en casos más complicados puede llegar a afectarse a los riñones. Entonces es importante identificar primero qué parte de nuestro cuerpo va a ser la afectada. En este caso hablamos de infecciones urinarias cuando la enfermedad está localizado a nivel de la región pélvica y a nivel de los órganos que tienen que ver mucho con el tracto urinario. Depende también del sexo, sí, porque las infecciones urinarias son más frecuentes, por ejemplo, en las mujeres, sobre todo en aquellas que están en edad fértil por ciertos factores que están asociados. Muy bien, ¿cómo se puede adquirir estas infecciones urinarias? Principalmente por contacto. Imagínense una persona que está sana de la vía urinaria, pero acude a un baño público, a un lugar que puede estar contaminado, o tiene relaciones sexuales, por ejemplo, sin protección y sin la adecuada higiene. El germen o la bacteria que puede estar habitando en ciertas partes de nuestro cuerpo invaden el tracto urinario por esas vías. Otra vía, sobre todo en niños, es frecuente que las infecciones que aparecen en otras partes del cuerpo pueden ir y atacar al sistema urinario. Por ejemplo, hay niños que pueden estar con una faringitis o problemas respiratorios que no han sido curados adecuadamente, y por una baja en su sistema inmunológico, estas infecciones pueden migrar y llegar hasta el tracto urinario. Incluso cuando sucede eso, no estamos hablando de cualquier infección urinaria, sino muchas veces ya de una complicación. Los síntomas que va a tener una persona con infecciones urinarias tiene que ver mucho con la función del tracto urinario. Por ejemplo, puede haber dolor en la zona pélvica, ardor, incomodidad al momento de miccionar, incluso en algunos casos puede la orina estar acompañado de un color tipo rojizo, lo cual nos estaría indicando que probablemente exista lo que nosotros los médicos denominamos hematuria, que significa presencia de sangre o glóbulos rojos en la orina. A veces, la gran mayoría de veces son microscópicas, por eso que es importante hacer un examen de orina para determinar si hay o no presencia de glóbulos rojos en la orina. Pero cuando ya es macroscópica, es decir, cuando el paciente nos informa y dice: doctor, estoy viendo
que mi orina es de color roja. Entonces estamos hablando de un grado incluso más severo de infección urinaria. Otros síntomas asociados pueden ser fiebre, malestar general si ya se está complicando o si se hace sistémica, acompañada de dolores abdominales, incluso que puede haber sensación de náuseas, vómitos, porque el dolor es tan intenso. Cuando hay infecciones asociadas a lo que denominamos cálculos o presencia también de piedritas a nivel de los riñones y se complica con una infección, es lo que los médicos denominamos, por ejemplo, la pielonefritis, y el riñón es el órgano afectado, puede haber incluso dolores en la parte posterior del abdomen, es decir, en la región lumbar. Y estos dolores pueden ser tan intensos incluso que el paciente, cuando acude a la emergencia, acude con un gesto doloroso muy fuerte, muy intenso, que requiere ya un manejo mucho más estricto, mucho más especializado. Entonces los síntomas van a ser diversos, incluso en algunos casos puede haber aumento en el flujo urinario, es decir, tener muchas ganas de orinar, o como dicen los pacientes, doctor, me da ganas de orinar a cada rato, ¿no? Lo que llamamos la poliuria. Poli significa bastante o varios, y tienen ganas de orinar. O la nicturia, ganas de orinar en horas de la noche, por ejemplo, ¿no? Y cuando esto es al inicio, pero cuando esto se va complicando y el riñón empieza a tener ya sufrimiento agudo, puede incluso llegar hasta una insuficiencia renal aguda, y en lugar de tener muchas ganas de orinar, al contrario, el paciente ya deja de orinar, ¿no? Lo que llamamos oliguria o anuria en caso más severo, cuando ya el riñón se ve afectado. Entonces, los síntomas pueden ser desde lo más simples, ¿no? Sencillos, como molestia, incomodidad al miccionar, o como síntomas más severos ya con dolor intenso, con fiebre, con malestar general. Los síntomas va a variar de persona a persona, de paciente a paciente. Muy bien, ¿y qué hacemos nosotros, los médicos, para diagnosticar una infección urinaria? Uno es con el cuadro clínico, con los síntomas y signos que el paciente nos cuenta, el paciente nos narra en la consulta médica, o también con el examen clínico. Nosotros examinamos al paciente y buscamos a nivel abdominal los famosos puntos renoureterales, o con pequeños golpes que hacemos en la parte posterior del abdomen, la región lumbar, eso llamamos la percusión. A la puño-percusión lumbar puede haber gesto de dolor en el paciente, quiere decir que hay una inflamación, una irritación a nivel de los riñones, entonces eso genera dolor. Y si presenta ese signo denominado puño-percusión lumbar positiva, también nos orienta a que es una infección urinaria, no solamente de la vía urinaria baja, sino también de la alta, que probablemente ya es una complicación. ¿Qué más hacemos nosotros los médicos? Aparte del examen clínico general, es decir, revisar a nuestro paciente, examinarlo adecuadamente, pedimos exámenes complementarios o también denominados exámenes auxiliares. Estos exámenes generalmente van a dar positivos porque nuestra sospecha es alta, y pedimos un examen completo de orina en el cual vamos a detectar la presencia o no de alguna reacción inflamatoria. Y si hay una reacción inflamatoria va a haber presencia de leucocitos, lo que denominamos leucocitosis, y nos está orientando que por ahí puede haber una infección de tipo bacteriano. De igual manera, en el examen microscópico puede haber también presencia de cristales, presencia de sangre o glóbulos rojos, u otros elementos como la glucosa, que puede estar eliminándose por la orina en condiciones anormales. Eso es uno. Otro, si el problema persiste y nosotros estamos sospechando que el agente causante es una bacteria, podemos pedir un urocultivo. El urocultivo es más específico porque ya nos va a decir qué tipo de bacteria o qué bacteria exactamente está ocasionando la infección urinaria. ¿Y para qué nos sirve el urocultivo? En el mismo examen se pide un antibiograma, y el antibiograma nos va a informar, y es muy importante hacer un antibiograma cuando uno hace un cultivo de orina o de cualquier otra secreción, porque el cultivo nos va a decir qué bacteria es la que está ocasionando la enfermedad, y el antibiograma qué fármaco o qué antibiótico es el que va a actuar para eliminar esa bacteria. De esa manera ya no damos tratamiento a ciegas, ya no damos el tratamiento solamente empírico, sino un tratamiento específico, y de esa manera evitamos incluso incrementar el riesgo que el paciente tenga lo que se llama resistencia bacteriana. Entonces, y el tratamiento finalmente va a depender mucho del agente causante.
Si el agente causante es una infección bacteriana, entonces con el antibiograma podemos saber qué antibiótico poder darle, o si tiene otra etiología, otra causa, tenemos que atacar directamente la causa para que el tratamiento sea curativo, para que el tratamiento sea efectivo. De lo contrario, el problema persiste y el paciente se puede complicar incluso hasta llegar a una insuficiencia renal aguda, y si la insuficiencia renal aguda no se controla, no se trata adecuadamente, se puede llegar a una infección, a una insuficiencia renal crónica, y así se lleva sucesivamente a que el paciente pueda perder los riñones y también hasta perder la vida si es que no se hace lo adecuado. Muy bien, me informa mi productor en interno que ya nuestro público nos está escribiendo a través del WhatsApp. Recuerden, el número es el 986-691-336 que aparece en pantalla, y tenemos algunas preguntas que nuestro público nos está escribiendo a través del WhatsApp. Entonces, adelante, productor, con las preguntas. Doctor Jesús, ¿las infecciones urinarias recurrentes pueden implicar un problema de salud serio? Muy bien, en primer lugar, ya ustedes han entendido que es una infección urinaria, y el término recurrente en el argot médico significa que las infecciones se van repitiendo cada cierto tiempo. La recurrencia hace que el paciente se incomode mucho, porque siempre nos van a decir: doctor, me curo de una infección, pasa un cierto tiempo y nuevamente tengo la infección. A veces por el mismo germen que me informa mi médico, o puede ser por otra bacteria. Entonces, las infecciones recurrentes efectivamente constituyen un riesgo para la salud, sobre todo porque el paciente ya está haciendo resistencia bacteriana y puede comprometerse incluso de manera sistémica. Quiere decir que no solamente puede afectar a los riñones o a las vías urinarias, sino también generalizarse y en casos más severos ocasionar una sepsis. Entonces, sí constituye un serio problema de salud, que incluso si la recurrencia se va haciendo en personas adultas mayores o en niños, el riesgo es muy alto para que pueda complicarse y la infección puede afectar a otros órganos. Doctor, ¿la orina de color marrón oscuro es indicio de una infección urinaria o puede ser producto de algún alimento que se ha ingerido? Muy bien, muy buena pregunta, y agradezco a nuestra televidente que nos hace esta pregunta y nos sigue también, como siempre, en tu programa Cultura y Salud. Muy bien. Cuando la orina tiene un color diferente a lo que normalmente debemos observar, y el color normal de la orina debe ser de un color transparente a un color un poquito amarillo, pero tiene que ser transparente, no tiene que ser una orina turbia. Cuando la orina cambia de color, como por ejemplo nos pregunta nuestro oyente, un color marrón, efectivamente es porque la orina está pigmentada, y ese color marrón no solamente puede deberse a una infección. Obviamente, si la infección está ocasionando daño a nivel del tracto urinario y está lesionando ya sea la vejiga, los uréteros, o incluso está lesionando a los riñones, sí puede haber ese color marrón, color de la orina oscura, o un color rojo cuando ya es muy severo. Pero existen también algunos alimentos que pueden pigmentar la orina, como por ejemplo la beterraga. Cuando uno come mucha beterraga, cambia el color no solamente de la orina, sino también de las heces. O existen algunos alimentos que tienen ciertos colorantes que también pueden cambiar el color de la orina. Y ustedes habrán observado, ¿no?, que a veces uno consume un alimento que tiene mucho colorante y de pronto la orina cambia de color, pero no tanto a llegar a ser marrón. Existen incluso fármacos, algunos medicamentos que pueden pigmentar la orina. Incluso hay un antiinflamatorio muy conocido que se llama la fenazopiridina, que es un antiinflamatorio de las vías urinarias, que pueden pigmentar la orina, y el paciente dice: doctor, usted me ha dado un medicamento, claro, ya no siento el dolor, la molestia a nivel urinaria, pero sí veo que mi orina, estoy orinando rojo, estoy orinando sangre, y no es así. Eso se debe al medicamento que puede pigmentar la orina, y no necesariamente sea producto de una infección urinaria o de los cálculos a nivel de los riñones, que también puede causar sangrado y puede cambiar el color de la orina. Entonces, para eso es importante la consulta adecuada a su médico. Doctor Jesús, ¿orinar tras tener relaciones sexuales puede ayudar a prevenir una infección urinaria? Muy bien, y también muy buena pregunta relacionada al tema. Efectivamente, incluso como parte de las recomendaciones para evitar las infecciones urinarias, la higiene después del acto sexual, incluso antes, la higiene antes del acto sexual, ya sea en el varón y en la mujer, y
la higiene posterior al acto sexual, tanto en el varón y la mujer, ayuda a reducir las infecciones urinarias. Y orinar o miccionar después de las relaciones sexuales, después del acto sexual, de igual manera. Porque recuerden que tanto el aparato reproductor masculino como el aparato reproductor femenino, en la parte externa ya tienen gérmenes. Nosotros convivimos prácticamente con los gérmenes. Existe lo que se llama, por ejemplo, en la mujer, la flora vaginal, ¿no? Que tiene una serie de gérmenes, bacterias, que normalmente están ahí como parte del hábitat natural del aparato reproductor femenino. Y cuando ha habido un acto sexual, definitivamente por la fricción y todo esto, puede haber intercambio de secreciones, y en esas secreciones va a haber presencia de bacterias. Entonces, cuando uno micciona, uno orina, por arrastre, ¿no? Porque la orina viene siempre desde la parte interna hacia afuera, entonces por arrastre también va a ir eliminando esas secreciones o va a ir arrasando con los gérmenes. Entonces eso también va a evitar, es una de las formas de evitar las infecciones urinarias, y agradezco su pregunta. Muy bien, después de estas preguntas vamos a una pausa y continuamos con el siguiente bloque en tu programa Cultura de Salud. Muchísimas gracias, no se vayan. Nuestro centro quirúrgico cuenta con 4 amplias salas de operaciones, todas provistas y revestidas de paredes de cuarzo que evitan la proliferación de bacterias. Asimismo, nuestras camillas clínicas son totalmente eléctricas para el mejor desempeño de los cirujanos. El centro quirúrgico de la Clínica Santa Beatriz se caracteriza por tener tecnología de punta. Aquí se realizan intervenciones de baja complejidad como cirugía de apéndice y colecistectomía. También de mediana complejidad como embolizaciones y panangiografía. Las mesas de nuestro centro quirúrgico son totalmente eléctricas, revestidas de acero inoxidable, capaz de realizar las posiciones requeridas por el cirujano. Complementando la sala de operaciones de Clínica Santa Beatriz, todo el circuito está debidamente empotrado, tanto las bombas de vacío, el oxígeno y las máquinas de anestesia son también de última tecnología, muy modernas, a disposición de todos nuestros pacientes. La unidad de vigilancia intensiva es un área de observación y vigilancia permanente a nuestros pacientes que requieran un tratamiento específico después de una cirugía. Contamos con una ambulancia tipo 2 totalmente equipada para cubrir todas las necesidades de nuestros pacientes, ya sea desde su recojo hasta su posterior traslado a su domicilio. La Clínica Santa Beatriz tiene además servicios adicionales. Brindamos un laboratorio clínico que tiene modernos equipos a su disposición, ya sea en hematología, bioquímica, inmunoluminiscencia. Contamos con un centro de imágenes habilitado con un tomógrafo espiral multicortes de 64 cortes, ecógrafo 4D de última generación. Clínica Santa Beatriz, infraestructura y equipos de alta tecnología para su mejor desempeño profesional. Muchas gracias por seguirnos a través de Canal SB en tu programa Cultura y Salud. Muy bien, en este segundo bloque vamos a tratar netamente de cómo prevenir las infecciones urinarias. Ahora que ya tenemos conocimiento qué son las infecciones urinarias, qué síntomas puede causar y cómo se puede complicar, incluso gracias a las preguntas de nuestro público hemos podido dar algunas recomendaciones. Pero vamos a ordenarnos y definitivamente cómo podemos evitar las infecciones urinarias. En primer lugar, la ingesta de líquido. Por eso acá tengo mi vaso con agua. El agua es vida, señores, entonces hidratarnos adecuadamente es una de las primeras medidas de prevención para proteger a nuestros riñones y la vía urinaria. Cuanto más líquido tomemos, seguramente nos va a causar más ganas de miccionar. Y eso es lo que a veces mis pacientes me comentan. Me dicen, doctor, lo malo es que por mi trabajo yo no puedo estar saliendo a cada rato al baño. Entonces por eso que no tomo mucho líquido. Por más que me muera de sed, incluso hasta en verano, doctor. Pero eso está mal, estamos yendo contra nuestra salud. Nosotros no debemos tomar agua solamente cuando nuestro cuerpo nos pida. ¿Y cuándo nos pide agua nuestro cuerpo? Cuando tenemos sed. Si tu cuerpo te pide agua y ya tú experimentas sed, es porque ya hay un desbalance en tu equilibrio. Lo ideal es tomar líquido a cualquier hora del día, en cualquier momento, de preferencia si es una persona adulta, estamos hablando de 2 litros a 2 litros y medio al día,
muy aparte de los otros alimentos que puede ingerir, y lógicamente cuando tengamos ganas de orinar, de miccionar, no aguantemos la orina. Y se lo digo así en términos prácticos. Esa es la segunda recomendación. Primero, tomar bastante líquido ayuda a evitar las infecciones urinarias. De preferencia, agua pura, agua transparente. Ya sea un agua hervida, ¿no es cierto?, que uno lo puede llevar en un recipiente al trabajo, en un tomatodo, o el agua que pueden expenderte en cualquier espacio público. Pero lo ideal es agua pura, agua transparente, no con colorantes, no con preservantes y menos con alto contenido de azúcar. En otras palabras, las bebidas gasificadas, las gaseosas que tienen colorantes, al contrario, eso perjudica el normal funcionamiento de nuestros riñones. Entonces, tomar agua es la primera medida. Segundo, ganas de miccionar, no aguantemos la orina, inmediatamente a miccionar. Pidan el permiso correspondiente y después retornan a lo que estén haciendo. Muy bien, en tercer lugar, una alimentación saludable. No sobrecarguemos a nuestros riñones, que son los encargados de filtrar la orina, de producir la orina, y estas solamente van a ir saliendo por las vías urinarias. Por lo tanto, evitemos de recargarlo de alimentos que no sean naturales. Para eso es importante una dieta rica en fibras, verduras, frutas, lo más natural posible, sin colorantes, sin preservantes, es decir, evitemos la comida chatarra. Es una recomendación que es útil no solamente para evitar las infecciones urinarias, sino para cualquier tipo de infección y mantenernos sanos. De igual manera, hacer actividad física ayuda a mantener nuestro equilibrio y por lo tanto un organismo sano, ¿no es cierto?, va a evitar todo tipo de infección, incluido las infecciones urinarias. Y específicamente con el tema de las infecciones urinarias, no usar la ropa interior, por ejemplo, de material sintético. En las damas a veces les gusta usar la ropa muy apretada y en verano sobre todo, entonces esa zona se va a mantener mucho más propensa a que los gérmenes, las bacterias y sobre todo en verano empiecen a proliferar más y por lo tanto son más propensas a tener infecciones urinarias. ¿Y quiénes son más propensas? Las mujeres. El varón no tanto, pero cuando un varón, y es rarísimo por si acaso que el varón tenga infecciones urinarias de manera frecuente, cuando eso se presenta es porque la infección urinaria probablemente sea más complicada, o cuando un varón presente infección urinaria se debe a que su sistema de defensa está bajo por otros motivos. En varones es frecuente observar infecciones urinarias en aquellos que tienen diabetes, en aquellos que tienen algún tipo de inmunodeficiencia por otra enfermedad de fondo, porque es más frecuente en las mujeres, sobre todo por la anatomía, por la forma y disposición de los genitales y el tracto urinario. Muy bien, otra medida preventiva es antes y después de tener relaciones sexuales, una higiene adecuada. Y de igual manera, sobre todo en las damas, evitar tener relaciones sexuales que no sean, digamos, seguras, ¿no?, o con cualquier persona, ¿no?, etcétera. Entonces, eso también ayuda a evitar infecciones urinarias, porque es muy frecuente, a mi consulta vienen asustadas, doctor, he tenido relaciones sexuales y de pronto, mira, me siento mal, con fiebre, etcétera. Entonces, no solamente puede haber infecciones de transmisión sexual, sino también infecciones de la vía urinaria. Y como lo dijimos, como recomendación a nuestro oyente que nos contactó, efectivamente, después de tener el acto sexual, tanto en varones como en mujeres, se recomienda miccionar, porque al momento de miccionar, la orina misma arrastra y limpia los gérmenes que puedan estar en el tracto urinario. Otra medida preventiva para evitar las infecciones urinarias son realizarse sus controles médicos de manera periódica, porque existen también un grupo de infecciones urinarias que son asintomáticas. Recuerden eso, y esto sobre todo se ve en los adultos mayores. ¿Qué significa asintomático? Que las infecciones pueden estar presentes y no causan ninguna de las molestias que ya habíamos comentado. Por lo tanto, el paciente puede estar con su infección urinaria y está de manera latente, es decir, los gérmenes están en las vías urinarias, pero no causan molestias. ¿Y por qué es importante erradicarlo? Porque si por algún otro motivo baja la defensa de esta persona, esos gérmenes pueden invadir al organismo y causar problemas muy serios de salud. Por eso es importante el control médico oportuno. Y finalmente, como todas las recomendaciones que damos en tu programa de Cultura y Salud, tampoco no se automediquen, ni para las infecciones urinarias. Y es muy común que personas
que cuando empiezan a tener estos síntomas urinarios dicen, ya, me voy a la farmacia y que me den un medicamento, un antibiótico, incluso ya tienen sus marcas conocidas y van y piden el medicamento para la infección urinaria. Como a la primera le hizo bien, piensan que a la segunda, a la tercera también le va a hacer bien. ¿Y qué generamos? Resistencia bacteriana si se trata de una infección urinaria causada por bacterias. Entonces el fármaco que tomaba ya no le va a hacer efecto, el paciente va a decir, no, de repente es poca dosis, voy a tomar más frecuente, y sigue tomando medicamentos innecesariamente. ¿Y a qué órgano se hace daño? No solamente a los riñones, sino también al hígado. Entonces no caigan en la automedicación. Cualquier problema de salud, para eso tienen a los médicos, incluso del primer nivel de atención, en los centros de salud, en las postes de salud, están nuestros médicos generales que están muy preparados para poder manejar casos de infecciones urinarias de las más comunes. Y si son infecciones urinarias recurrentes o que tienen que ser vistos con especialista, el médico general lo va a derivar a un urólogo, a un especialista, a un médico internista que pueda manejar estos casos con mayor precisión. Muy bien, señores. Con nosotros ha sido todo un gusto dirigirnos, como siempre, trayéndoles información útil para el cuidado de su salud. Por mi parte, estoy siempre a su disposición para hacer las consultas a través del número WhatsApp que aparece en pantallas, o también síganme por Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, a través de Canal SB. Y para las consultas de manera directa, de manera personalizada, también me pueden encontrar en la Clínica Santa Beatriz. Yo estoy atendiendo en la Clínica Santa Beatriz todas las consultas de medicina familiar y también de medicina preventiva. Es decir, puedo ver casos de toda la familia, niños, mujeres, adultos, mayores, y cuando el problema se detecta de manera oportuna, nosotros vamos a seguir disfrutando de una buena salud. Como siempre, recuerden nuestro lema: si nosotros estamos con un buen estado de salud, generamos bienestar. Una familia feliz es una familia sana y viceversa. Una familia sana es una familia feliz. Muchísimas gracias y con nosotros será hasta otra oportunidad a través de Canal SB en tu programa Cultura de Salud. Se despide tu médico amigo, el Dr. Jesús Alonso. Muchísimas gracias. Nuestro centro quirúrgico cuenta con 4 amplias salas de operaciones, todas provistas y revestidas de paredes de cuarzo que evitan la proliferación de bacterias. Asimismo, nuestras camillas clínicas son totalmente eléctricas para el mejor desempeño de los cirujanos. El centro quirúrgico de la Clínica Santa Beatriz se caracteriza por tener tecnología de punta. Aquí se realizan intervenciones de baja complejidad como cirugía de apéndice y colecistectomía. También de mediana complejidad como embolizaciones y panangiografía. Las mesas de nuestro centro quirúrgico son totalmente eléctricas, revestidas de acero inoxidable, capaz de realizar las posiciones requeridas por el cirujano. Complementando la sala de operaciones de Clínica Santa Beatriz, todo el circuito está debidamente empotrado, tanto las bombas de vacío, el oxígeno y las máquinas de anestesia son también de última tecnología, muy modernas, a disposición de todos nuestros pacientes. La unidad de vigilancia intensiva es un área de observación y vigilancia permanente a nuestros pacientes que requieran un tratamiento específico después de una cirugía. Contamos con una ambulancia tipo 2 totalmente equipada para cubrir todas las necesidades de nuestros pacientes, ya sea desde su recojo hasta su posterior traslado a su domicilio. La Clínica Santa Beatriz tiene además servicios adicionales. Brindamos un laboratorio clínico que tiene modernos equipos a su disposición, ya sea en hematología, bioquímica, inmunoluminiscencia. Contamos con un centro de imágenes habilitado con un tomógrafo espiral multicortes de 64 cortes, ecógrafo 4D de última generación. Clínica Santa Beatriz, infraestructura y equipos de alta tecnología para su mejor desempeño profesional.